hace un tiempito. Yo en realidad lo suelo repetir. Siempre marco a Milei como la única persona hasta ahora que ha venido contando qué es lo que iba a hacer. Vos podés pensar que es delirante lo que va a hacer, que el cierre del Banco Central, lo que vos quieras, pero es la única persona que ha venido contando. Si mal no recuerdo, en una nota aquí también, en un momento planteaste la Argentina para los próximos 30 años. ¿Sí? ¿O 30 o 35? 35 ¿no? años. 35 años. Sí. Y yo sigo insistiendo que le tenemos que exigir a los políticos y a los candidatos que nos digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Esta historia de, bueno, sí, vamos a bajar la inflación, lo escuchamos a Macri en su momento, es lo más fácil. Fíjense, terminó con 53, vino este gobierno, estamos por 100. Entonces, es hora de empezar a saber qué van a hacer, pero fundamentalmente cómo lo van a hacer. Tras ese comentario que yo hice, me escribe Javier, yo digo, venite y contemos, porque me parece que tenemos que empezar a mostrar qué va a hacer cada uno. No importa que no los votes, que no te guste, pero por lo menos saber que tienen algo detrás, que hay algo que está pensado, armado, pues la verdad que todos los candidatos o los que quieren ser candidatos tienen su trayectoria como para... No tienen que esperar el 10 de diciembre a asumir para decidir qué hacer. Bueno, en eso estamos. ¿Puedo hacer una nota de color? Lo que vos porque quieras. Esto es interesante. Vos fíjate, estos días son días de mucha conmoción política por el escándalo de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno. Y esto es un escándalo y estamos hablando de una cifra que al tipo de cambio oficial serían 500 millones de dólares o al paralelo 250 millones de dólares. Cuando hablamos, y hoy estamos de acuerdo que es un escándalo. Ahora, lo que pasa es que ya casi lo naturalizamos, nos parece hasta poco. Claro, ahora, cuando hablamos del tema del Banco Central, porque lo levantaste recién. Porque es una de las propuestas más disruptivas tuyas. Sí, es claro, por eso hago la referencia, porque esto es muy importante también, que siempre el primer argumento en la fila de los que presentamos nosotros es de índole moral. Porque entonces estamos de acuerdo que la corrupción está mal, que robar está mal. Ahora, sucede que este gobierno de delincuentes, durante los 2 primeros años de gestión, nos robó con el señoriaje, es decir, la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria, 11 puntos del PBI. Quiere decir que si lo tomamos al tipo de copia oficial nos robaron 60.000 millones de dólares y al paralelo 35.000 millones de dólares. Lo primero que te voy a pedir como dato de color, háblame en el lenguaje más llano posible, más claro posible para que todos entendamos. El señoriaje es lo que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Porque eso conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Lo hago con un ejemplo fácil que se entiende muy bien, que es el tema de... Suponemos que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Y ahora aparece un amigo físico y un amigo químico y me dice, mira, tengo la forma de convertir el plástico en lingotes de oro. Entonces empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro. Si yo esos lingotes de oro los tengo guardados en mi casa, ¿qué pasa? Nada, es una mera falsificación. Ahora, si yo vengo y te digo, Antonio, te cambio un lingote por un lingote. Ya lo metes en el mercado. Exacto, ahí empezarías a sospechar. Como no te parece raro, entonces te digo, te doy 2. Y entonces vos dirías, mirá, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Por qué? Porque ahí sería una estafa. Los políticos no lo hacen tan burdamente. ¿Cómo lo harían? Te lo fraccionarían en monedas, te lo mezclarían con las monedas buenas y de esa manera aumentaría la cantidad de oro en la economía, el precio del oro caería, es decir, todos los precios expresados en oro subirían. Es la inflación. Pero, entonces, ¿quién es el que puede hacer esto? El Banco Central emitiendo dinero. ¿Y cuándo lo hace? ¿Y cuándo ocurre esta estafa? Cuando financia al fisco. Entonces, esos 11 puntos del PBI que emitió para financiar el fisco es una estafa. Eso está claro. Ahora, ya que sacaste vos el tema, eso es una estafa y es una corrupción relativa. Ahora, número grande, millones de dólares no es un chiste. No hablo de números, digo, es relativa, espera que te haga la pregunta. Si vos fueras presidente, ¿vos me podés contar a mí cuál es el monto que se roba de la Argentina la gestión política, la administración política en todos los ámbitos? Y no importa el color político. Pero corrupción, ya no te hablo de déficit, de financiar el déficit. ¿Cuánto se roba en la Argentina? ¿Se puede saber en algún momento eso? Sí, vos lo podés saber, pero hay partidas que son escandalosas y que vos deberías empezar a sospechar.
y que te vas a dar cuenta que nunca las quieren tocar. La más escandalosa son las transferencias discrecionales de nación a provincia y después de provincias a municipio. Esos son 5 puntos del PBI, Antonio. Claro, pero por eso porque yo estoy convencido que se roba hasta en el precio de un papel higiénico en la Argentina. Exactamente. Entonces, ¿alguna vez vamos a saber cuánto hay de mala administración en términos de dinero que se nos va de nuestros impuestos? Bueno, vos... O sea, eso requiere investigación. No, pero hay partidas... Vos sos presidente, ¿tenés esa capacidad? Bueno, a ver, nosotros las partidas discrecionales las vamos a eliminar como parte del ajuste fiscal. Está bien. O sea, entonces vos ahí tenés 5 puntos del PBI que sabés que... Porque ¿cómo viajan esas transferencias? En general son discrecionales. No, me pregunta Jimena, que es pregunta de público. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es una partida discrecional? Es una partida que directamente el Estado Nacional... Es una cantidad de dinero... que la gira directamente a una provincia. Y en general suele ir o a los amigos políticos o a dependencias, distritos de mayor opacidad fiscal. Y vos, Estado Nacional, una vez que la giraste, no tenés control en qué se gasta. Exactamente. Vos decís, bueno, yo las elimino, listo. Claro, directamente. Porque en general, ¿qué se hace? Se la manda a los lugares donde tienen la peor contabilidad fiscal. Y entonces vos no lo podés auditar y ahí es ahí donde te dice que hacen una obra por 100. Yo gobernador, te digo, mirá, presidente Milei, no me podés sacar esto porque yo necesito estos fondos. Poné las cuentas en caja vos. O sea que si yo vengo, gobernador, y te digo, necesito estos fondos para esto, esto y esto, vos me lo vas a dar. Yo, digamos, o sea, cada administración tiene que ser, claro. O sea que la provincia, una provincia tiene que no necesitar una partida discrecional. Exactamente, que no la necesite. Pero no todas las provincias son viables económicamente. Bueno, que hagan el ajuste, o sea, esto es un problema de índole federal, que se hagan cargo las provincias. Pero no es lo mismo, te iba a decir Formosa, pero la verdad Formosa es una cosa. Formosa no se puede saber, hay que preguntar. ¿Y cómo no le es va lo mismo Chaco, no es lo mismo Chaco, Formosa, no, pero no es lo mismo Chaco que Santa Fe, que Córdoba, en términos de hacer una provincia. Chaco tal vez nunca pueda ser una provincia rentable, no lo sé, tal vez. Capaz está muy mal administrada nada más, igual que Formosa. Hay un problema de mala administración. Lo primero que hay que tener en claro es que nunca el Estado es eficiente. Nunca. Vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros y lo podés gastar en vos o en otros. La mejor forma de gastarlo es tu dinero en vos mismo. ¿Por qué? Porque sabés lo que te costó ganarlo no vas a gastarlo, y sabés en qué querés gastarlo. Después vos podés gastar tu dinero en otros. En general eso es cuando haces regalo. Trata de quedar bien con lo menos posible. Una forma pésima de gastar es gastar en uno o la de otro. Eso es despilfarro. ¿Cuál es la peor de todas? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, es un oxímoron hablar del Estado eficiente y todas esas cosas. Pero porque este es un punto muy importante. Una de las cosas con las cuales nosotros vamos a ir a atacar es el tema de la coparticipación federal de impuestos. Bueno, es decir, que haya verdaderamente un sistema federal y no esta idea de justicia social entre provincias que está haciendo un desastre y quiebra... Ley de coparticipación que la nueva Constitución del 94 la fija, ¿no? Y nunca se sancionó. Bien, exacto. Vos fíjate, ¿por qué? Hay algunas trampas metodológicas. Una es, te pide el 100%, que vote el 100%. Bueno, eso es ya la primera trampa. Porque como está armado en un sistema de... este sistema de coparticipación que tenemos nosotros fue pergeñado allá por los 70, era una idea de suerte de justicia social entre provincias. ¿Cómo iba a terminar? Mal. Obvio. Entonces, hay algunos que son gastadores netos y hay otros que son ponedores netos. En esa lógica, por ejemplo, te destrozaron la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires te aporta cerca de 40 puntos porcentuales y se lleva 22, que en realidad originalmente se llevaba 28, pero que en un acuerdo entre el señor Cafiero y el abuelo del que está ahora, Antonio Cafiero, y Alfonsín, hicieron un acuerdo donde la provincia de Buenos Aires cedía puntos de coparticipación para los que estaban en aquella campaña del 88 y le sacaron un punto a Menem. Aún así, digamos, Menem le ganó al aparato. Entonces, ahí vos tenés un problema. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere sacar los pies del plato, pero nosotros, con los tributaristas... ¿Y si la provincia es inviable, qué haces? A ver, de vuelta, no todas las provincias tienen la misma cantidad de recursos, no de recursos financieros que elegir al Estado, sino de producir bienes y de producir por ende ingresos. ¿Qué haces con esa provincia? Porque Menem propuso regionalizar en su momento el país. Claro, ahora la pregunta es, y eso, digamos, o sea, la inviabilidad de un Estado provincial o de una ciudad o de un individuo, ¿eso habilita que vos le puedas estar robando a otro? No, una cosa es
que no le podés robar. Otra cosa es que la financiás con los números en orden. No, pero de vuelta, si tienes los números en orden, no tienes por qué financiarlo. Que los números no le dan, pero no le dan, pues es inviable, pues los recursos de la provincia. Entonces, ¿qué hace? ¿Cerrar la provincia? Bueno, pero si es inviable, busquemos otro acuerdo, porque ese claramente no está funcionando. Entonces, y lo que sí se ve en esos lugares es que le va muy mal a la gente. Y muy bien a y a los políticos le va muy bien. Entonces, Antonio, hay algo que anda mal y ahí es que está podrido. Eso hay que arreglarlo, hay que ir a un país federal en serio. ¿Cómo lo haces? Vos tenés que atacar la ley de coparticipación federal. Sí, originalmente, en la Constitución de Alberti no existía la coparticipación. Y cada se llama principio de correspondencia fiscal. Porque así como se genera estas cosas de que vos terminás financiando cualquier cosa, también genera una situación humillante para los gobernadores. Porque entonces después los gobernadores tienen que terminar viniendo a Buenos Aires a besarle el anillo al presidente. No tiene ningún gobernador que le preocupe eso. Está bien, Diego, a mí me parece bastante humillante que se tenga que estar arrodillando acá en la capital federal para que le den plata. Claro, lo que pasa es que yo entiendo el punto que me decís, sí, claro, si se la van a afanar, entonces, bueno, pero digo, eso no es una situación... No, y además el gobierno central le conviene eso porque tiene dominadas las provincias a la hora de una elección. Pero eso es, claro, pero ahí vamos a otro punto, vamos a un concepto de poder. ¿Cuál es el concepto de poder que tiene cada uno? En general, lo que vos te vas a encontrar es un político, ¿sí?, que te pide el voto para tener el poder de manejar tu vida. Sí. ¿Y cuál es tu concepto de poder? Mi concepto de poder es, yo te pido el voto para devolverte el poder. Es decir, yo en estos términos, yo soy liberal. Entonces, yo creo en un país federal en serio. Yo, gobernador, te digo, no, si vos me vas a cortar las partidas discrecionales, si vas a hacer que yo tenga que poner las cuentas en orden porque si no, no me financias nada, vos no me estás dando el poder, me lo estás sacando el poder. No, te estoy dejando que vos te hagas cargo de la provincia y que, digamos, lleves adelante la provincia. O sea, de vuelta. Pero esta discusión, digamos, lo que pasa es que yo en lugar de hacer las puertas adentro y negociando cosas y que después se llenen los bolsillos de los políticos, no, yo lo voy a hacer públicamente, esa es la diferencia. Es que eso es lo que yo creo que hay que hacer. Yo no quiero que me digan lo que no van a hacer, quiero que me digan antes de una elección lo que van a hacer. Yo te estoy diciendo lo que voy a hacer, o sea, yo voy a avanzar en eso. Y te voy a decir algo. Con los tributaristas que yo estoy trabajando tenemos la llave para abrir el problema de la coparticipación. Obviamente, lo vamos a tener que llevar a la Corte Suprema. Pero de vuelta, lo que hay que hacer es volver a las bases. Es decir, que sea un país federal en serio, que haya lo que se llama correspondencia fiscal. ¿Vos querés gastar más? Producirlo. Ah, claro, andá y recaudalo, hacete cargo. No, que, yo gasto y pagan en Buenos Aires. No, eso no funciona, porque eso hace que los beneficiarios despilfarren y los ponedores los estás quebrando. Y así este país es inviable. También se da la inversa en los subsidios. Todo el interior nos está subsidiando colectivos y también está mal. Buenos Aires, claro. Bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos es, porque vos fíjate, eso ya va al orden de 17.000 millones de dólares, ya digo, toda esa cuenta. No, números. Y desde el kirchnerismo que empezó a hacer toda esta manipulación, llevamos 170.000 millones de dólares. Después se fijan, digamos, de la deuda, que Macri, que no, 170.000. Entonces, nosotros ahí también tenemos una propuesta. Lo que nosotros decimos es que vos lo que tenés que hacer, o sea, esos subsidios tienen que desaparecer. Y la forma que vos tenés para hacerlo es, se llama ecuación económica financiera del contrato. O sea, vos lo que tenés que nivelar es que el retorno que tengan estos proyectos cubra el costo de oportunidad. Porque si no, vos lo podés hacer como lo hizo Aranguren, que lo hizo de shock y mal, porque dijo, bueno, mi distancia es 15-1. Aranguren fue el ministro de Energía de Mauricio Macri. Claro, la subió 400%, es decir, las multiplicó por 5. Pero lo hizo sin mirar la ecuación económica financiera del contrato. Lo cargó todo sobre precios, que hizo un desastre. En realidad, esa RTI se podía hacer de esta manera. Vos podrías haber tocado el resto de las partidas que hacen en la ecuación económica financiera del contrato, digo, como por ejemplo la inversión, como por ejemplo el pago de dividendos, como el tiempo, el nivel de endeudamiento que puedes tomar. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hacía que vos lo único que tenías que hacer era, para terminar por completo el problema, duplicar las tarifas. Y nosotros habíamos propuesto... Para traducirlo más fácil, mes a mes. Lo que vos decís es, yo tengo que sentarme con las empresas, buscar otras ventajas que no sea el aumento de precio desmedido, le doy más tiempo de concesión, le acorto el plazo de pago, lo que fuera. Y vos lo que decías es,
simplemente duplicando la tarifa, te alcanzaba. Y modificando las otras, vos terminabas con el tema de los subsidios. Exactamente. Y Aranguren lo hizo tan mal que subió 400% los precios y solamente había corregido un tercio del problema. ¿Qué pasa cuando necesites del Congreso? Con muchas de estas cosas van a tener que pasar por el Congreso. A ver, yo lo que voy a hacer es plantear abiertamente las discusiones. Hay algunas cosas que son estructurales y otras que se pueden ir manejando, por decirlo de alguna manera. Ahora, las cuestiones estructurales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma financiera que a la postre termina con la eliminación del Banco Central, eso es muy probable, dado todo lo que roba la política con el Banco Central. Que va por DNU eso, o sea, ¿cómo haces? No, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo se los voy a proponer al Congreso, que me van a decir que no. Si yo les pido un referéndum, me van a decir que no, porque me lo tienen que pasar ellos. Ahora, yo sí tengo otra carta, que es la consulta popular. Entonces yo te hago una pregunta. Yo les pongo la... ¿Vinculante o no vinculante? No, el referéndum es el vinculante. La consulta es no vinculante. Bueno, pero el referéndum necesito que pase por el Congreso. Sí, la consulta popular la llamo yo y se acabó. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo llamo a consulta popular. Cuando yo te proponga estar en una economía dolarizada, donde vas del cajero automático, sacás en dólares, pagás en dólares, te pagan en dólares. O sea, se terminaron los pesos, dejá de sufrir el efecto de la inflación. Vos querés dolarizar la economía. En realidad, yo hablo de competencia de monedas y lo más probable es que como el argentino históricamente eligió el dólar, terminemos dolarizados. Pero no es una restricción, porque supongamos que nosotros estamos en el negocio petrolero. Nosotros podríamos tener nuestra propia moneda y es hacer nuestros contratos en WTI. O sea, el WTI es el precio del petróleo. De hecho, vos entre petroleros lo terminás haciendo. Bueno, entonces, ¿por qué, digamos, o sea, ¿por qué le tengo que exportar al sector privado las limitaciones mentales de una corporación política que es muy pobre intelectualmente? Entonces, el punto es el siguiente, si no me lo quieren dejar pasar, no me importa. ¿Por qué? Porque hago una consulta popular. Y cuando la consulta popular saque 70, 80%, bueno, yo los voy a... Y no me lo dejen pasar, aun cuando es lo que la gente quiere. Yo los voy a exponer. Es decir, si ellos... Porque hay algo central acá, Antonio. Esa familia de argumentos que levantan muchos de estos políticos son muy violentos porque son argumentos de bloqueo. Entonces vos tenés que tener una respuesta al bloqueo. O sea, ¿sabes qué? A ver, yo digo, sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo. Y si a mí me van a querer bloquear, yo voy a jugar tan fuerte como ellos. Yo no tengo miedo, ese es el tema, esa es la diferencia. Te vas a meter con el sector laboral, vas a tener un Moyano seguramente que ya hace una semana, no hace una semana, hace un mes dijo que si los que vengan pretenden meterse con la legislación laboral, con los derechos de los trabajadores, te bloqueamos todo. Bueno, en principio que lo traten de hacer dentro del marco de la ley, porque si lo hacen fuera del marco de la ley, digamos, van a tener que pagar las consecuencias. O sea, en mi gobierno el que la hace, la paga. Punto uno como marco de referencia. Ahora, la propuesta que yo estoy haciendo en el mercado laboral... Salen y te bloquean todas las rutas. ¿Qué haces? Bueno, pero ahora vamos a ver, digamos, porque yo estoy haciendo una propuesta que yo no descarto y hasta te diría que ellos la ven bien, la reforma laboral que yo estoy proponiendo. Porque lo primero que hay que entender es por qué tenemos este sistema laboral horrible que tenemos. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es replicar la Carta del Laboro de Mussolini y está claro que hay un problema que esto no está funcionando. Ahora vamos por parte. Es un poquito más largo, pero creo que vale la pena porque es una reforma muy importante. El trabajo es un elemento organizador de la vida de los seres humanos, es un elemento fundamental. Y aquel, digamos, o sea, que se banca solo y que tiene una familia y todo, sabe, digamos, el valor que es tener trabajo y tener los ingresos, porque es de vida o muerta, literalmente, o sea, y el ser humano lo vive así. Por lo tanto, tener trabajo es algo muy importante y los individuos claramente tienen miedo a quedarse sin trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema que vos enfrentás en la economía argentina? Uno de los problemas que vos enfrentás, por ejemplo, es la inflación. Vos mirá qué pasa con los salarios respecto a la inflación. Vos mirás, los del Estado le ganaron un poquito. Los del sector privado están empatados. Sí, depende del sector. Y cuando vos mirás, los que están en el sector informal perdieron a lo loco. Con lo cual, lo primero que decís es pará, porque el tipo que está dentro del sistema, por lo menos lo defienden contra la inflación. O sea, no es que los sindicalistas están ahí porque, digo, ahí, digamos, empataron. Pero fíjate esto, este es uno de los elementos. El otro elemento es, vos tenés un problema que vos no conseguís trabajo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que, por ejemplo,
hace 11 años que no crece. De hecho, en términos de PBI per cápita estamos 13% abajo. Cuando vos mirás la cantidad de empleos del sector privado, está clavado en 6 millones. Es decir, claramente no funciona. O sea, vos tenés un problema, no generás puestos de trabajo. Entonces, claramente, tenés terror de perder el laburo, porque perdés el laburo... ¿Pero vos le importa a algún sector del sindicalismo? Sí, ahora te voy a explicar por qué. Sí que les importa mucho más de lo que la gente cree. Porque... Entonces, vos tenés un problema, vos no podés conseguir laburo, entonces tenés un problema enorme. Ahora, esos son los elementos que le dan poder al sindicalismo. Fíjate que, por ejemplo, durante el gobierno de Menem no había inflación, el poder de los sindicatos se diluyó fuertemente. Y teniendo crecimiento se diluye mucho más. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a los sindicalistas? Porque esta es la parte que no se está viendo del juego. Que vos tenés 6 millones de personas en el lado formal de la economía, pero ya tenés 8 del otro lado. Entonces... Digo, eso no es que no ven ese problema. Y después, en este deterioro de la economía, vos por más que te encontrás una situación de que te puedan empatar en términos de inflación o lo que sea, y que un puesto de trabajo que no se genera, ¿cuál es el problema? Argentina es un país que está cada vez más miserable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que les están comiendo las bases. Es decir, los sindicalistas hoy tienen... Eso está claro, sí. Claro, digo... Para ponerlo en términos de empresa... Bases que son fundamentalistas, que es mucho más complicado después negociar con eso. Yo los diría... Obvio. Claro. Lo que vos estás... Por eso es mucho peor todavía. Porque los que les están comiendo la base es la izquierda, con lo cual eso es todavía muchísimo más grave. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos, si fuera una empresa, esto lo tendrías que mirar con qué, con la lógica del modelo de negocio. Vos tenés que cambiar el modelo de negocio. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo ir a un sistema de seguro de desempleo. Como el de la construcción. Bien, acabas de dar el clavo, o sea, me estás expoliando las respuestas. No, está bien, la única actividad que tiene un seguro de desempleo, básicamente la construcción, porque terminas un edificio y no sabes si tenés trabajo. Exacto. Entonces... Pero vos fíjate, sí, pero esto es lo importante. Suponete que, lo voy a hacer con un ejemplo también para que se vea. Suponete que yo soy un tipo que tiene profundo temor a chocar en la calle. Entonces me compro, no sé, un auto y le pongo doble airbag, triple airbag, me pongo 2 cinturones de seguridad, lo tengo blindado, le pongo el motor que sale despedido cuando choca, hasta le pongo flota para que no se raye. La pregunta es, yo ahí compré un montón de seguro, ¿en qué te molesté en tu vida? Nada. O sea, si yo tengo miedo, digamos, el seguro es un problema mío, no tiene que ser... Ahora, ¿cómo lo arregla el Estado con estas leyes laborales? Les prohíbo salir a todos, salgo yo solo, es un desastre. Bueno, eso es como funciona el mercado laboral en Argentina. Entonces hay que llevarlo a un sistema de seguro de desempleo. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Cada uno se asegura en lo que le parece, y eso hace que no se contamine la señal de precios y a vos te sea más fácil contratar trabajadores. Y no tenés todo un montón de costos ocultos que aparecen cuando te aparece una demanda. Entonces, ahora, la pregunta es, vos vas a tener un negocio enorme ahí, que tiene que ver con el seguro de desempleo. Y yo te hago una pregunta, entre nosotros. Hagamos de cuenta que no nos ve nadie. ¿Quiénes son los que están más cerca de ganar ese mercado? El Estado. ¿El sector financiero? Los sindicatos. No, pero los sindicatos si se ponen a participar en el sector del seguro. Obvio. Y vos la pregunta es, ¿vos te crees que no lo van a hacer? Bien. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo a los sindicatos asociándose con grandes empresas de seguro, ampliando el negocio de 6 a 14 millones y sacándose de encima el problema de la izquierda. No es trivial. No. ¿Y vos considerás que con eso el 40% de la economía informal se reduce drásticamente? Empieza a reducirse muy fuertemente. ¿Pero por qué? Y eso... Si hoy un trabajador que es informal pues no puede pagar un solo impuesto. Está bien. Porque blanquearse significa que los números no recierran. Pero vos ahora pasás a tener un régimen laboral distinto. Hoy vos contratás a una persona, te comprás un problema. Seguro que sí. Bueno, ahora vos vas a pasar a un sistema donde vas a contratar... Porque esto es importante, Antonio, hoy el decil más alto de la distribución en Argentina, en promedio, no gana $1.000. Vos vas a Estados Unidos, un lavacopa gana 1.500. Una persona que entra como mozo gana 2.000 más 500 de propina, 2.500. Un chico que entra en el McDonald's gana 3.000. Está claro que los salarios en Argentina están destrozados. Eso está clarísimo. El 30%, llegamos a la locura de que el 30% de las personas que tienen trabajo son pobres. Sí. Bueno, partí con todos los jubilados de movida. Entonces, ahora, todo eso está bueno. Pero vos salís a la calle en el Gran Buenos Aires, sobre todo más allá de la Argentina, salís a la calle
está todo bárbaro lo económico, te matan. ¿Qué haces con la inseguridad? Bueno, nosotros ahí también tenemos una visión, lo voy a contar con una anécdota de color y después esto pinta todo. Cuando yo estaba en mi casa, acá en Capital, en un departamento, en el living de mi casa tenía un cuadro de 1,5 metros por 1 metro de un señor, que en paz descanse, que se llamaba Gary Stanley Becker. Gary Becker, él hace su tesis en Chicago y se va a trabajar a la Universidad de Columbia en New York. Y él llega en la segunda parte de los 60s, que es cuando en Nueva York se empieza a aplicar todo lo que acá nosotros conocemos como el zafaronismo. O sea, la doctrina zafaronista. Sí, digamos, viste que el garantismo tiene que ver con el cumplimiento de las garantías constitucionales, o sea, tiene que ver con esto de... Sí, acá el garantismo es el garantismo del delincuente. Claro, exacto. Sí. Es decir, lo que hace este sistema, digamos, a la Zaffaroni es revertir el proceso, ¿no? Donde la víctima es el victimario y el victimario la víctima, o sea, un delirio. Sí. Entonces, Gary Becker mira eso y dice, che, pará, esto está todo mal, esto no puede terminar bien. Y efectivamente, cuando llegás a los 80, New York era una inmundicia de ciudad. Hasta que llegó ¿quién? Rudolph Giuliani. ¿Qué es lo que hizo Rudolph Giuliani? Aplicó justamente lo que hoy en economía se llama el análisis económico del derecho y que tiene que ver con, alguna de las metáforas era el principio de las ventanas rotas, ¿no? O sea, donde un nene va, rompe una ventana, lo sancionás, imagínate si haces algo más grande. Acá el punto central es el que la hace la paga. Ahora, cuando vos mirás el entramado legal de Argentina, el entramado legal de Argentina es un entramado legal mediocre, por decirlo de alguna manera. O sea, que ni es bueno ni es malo, está ahí en el promedio. Pero ¿cuál es el problema del caso argentino? Porque vos las leyes lo tenés, el problema es que no se cumplen. Entonces, ahí lo que hay que hacer es bajar una línea política. A ver, cuando vos asumió Kirchner, Néstor Kirchner, y tuvo que poner a alguien en la Corte Suprema, y mirá, si lo puso a Zaffaroni, bueno, era obvio que iba a terminar mal, porque vos lo que le bajaste ahí de línea es, bueno, ahora le revertiste el formato de ver el coso, que el delincuente era una víctima. No, el delincuente es delincuente, y la ley se tiene que cumplir. Pero sí tenés las leyes, porque hay muchos jueces que entonces liberan, las haremos. Claro, porque hay muchos jueces que liberan a los delincuentes a derecho. Bueno, o sea, con leyes que les permiten que los delincuentes por ejemplo, no estén presos. El 2x1 lo tenés que volar. Entonces, mi pregunta es el 2x1 lo tenés que volar. Igual vos vas a ser presidente, vos vas a tener un ministro de Seguridad a nivel nacional. ¿Qué haces en la provincia de Buenos Aires? Bueno, también es un tema de índole federal. Sí, está bien. Pero vos tenés en lo que es lo puedo trasladar a Santa Fe si querés. Pero Antonio, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas positivas que tiene la democracia es que las urnas te hablan. Entonces, digo, y los políticos eso no lo desconocen. Y cuando las urnas están pidiendo, porque una cosa es me quejo, reclamo, y siempre puede estar, bueno, puede ser un problema del falacia de todo por la parte, un cherry picking, estoy eligiendo un caso puntual. Pero viste que la seguridad no te cambia una elección, la Argentina. Bueno, somos muy raros los argentinos. Bueno, está bien, digo, igual nosotros, como propuesta es, el que las hace, la paga. Y se terminó eso que ahora el victimario es la víctima. No, el victimario es el victimario y tiene que pagar. ¿Cuánta gente necesitas para un gobierno? Bueno, yo tengo una idea bastante distinta a la que tienen otros, que a mí me parece esto significativo. Porque todos quieren agarrar y hacer, todos sus equipos quieren todo de nuevo. Yo tengo otro concepto. Para mí lo que hay que elegir son las cabezas. Y si yo elijo las cabezas, después trabajaré con la línea. Es decir, si no vas a estar todo el tiempo metiendo toda una planta nueva, no puede ser así. Vos sabés que una de las cosas que a mí me ha pasado, porque yo he tenido que hacer distintos trabajos, por ejemplo, defendiendo al Estado, yo defendía al Estado argentino en 5 juicios en el CIADI, que obviamente que Argentina tenía que perder porque no cumplió, pero los 5 fallos, el juez falló el número que había puesto yo. O sea, con lo cual es un triunfo eso. Bueno, después los K, viste cómo son. Pero, y así, yo digo, en distintos lugares encontré gente muy capaz, gente que sabe hacer su trabajo, y siempre están siendo tapados porque viene toda la capa política. No, ¿sabés qué? Cuando vos llegás a una compañía, bueno, sí, podrás llevarte 1 o 2, pero no todos. O sea, trabajá con la línea, trabajá con el que sirve, digo, porque eso además va a revalorizar
las personas que están trabajando en el Estado, y eso va a ayudar mucho. ¿El Estado argentino es un Estado que está sobredimensionado? Absolutamente. Tiene 4 millones de empleados públicos, debería tener 2, por lo menos. ¿Qué haces con los otros 2? A ver, el problema es el siguiente. Vos, o sea, digo, si querés me hago del demagogo de derecha. Llego y los echo el primer día. Mentira, digo, vos haces eso, te prendieron fuego el país. Por eso nosotros hablamos, en el conjunto de reformas, hablamos de reformas de 3 generaciones. Y la parte que tiene que ver con la reforma en la planta del Estado son de segunda generación. Ahora, entonces... ¿Cuántos años son cada generación? Mira, el total son 35 años. Con lo cual te imaginarás que esto excede a lo que puede ser mi presidencia, porque pueden ser 4, pueden ser 8, pero basta, se terminó, porque aparte termino y me voy yo. O sea, que esa es otra cosa muy distinta al resto de los políticos. Motivo por el cual estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Si total yo después me voy, ¿me O sea, yo, digamos, se termina mi ciclo en la política y yo me voy a dedicar. ¿Te vas después de 4 o de 8? Depende, digamos, de las preferencias de la gente. Si la gente quiere que me quede... ¿Qué se puede hacer en 4 y que en 8? Bueno, lo primero que sí voy a hacer definitivamente es arrancar con la reforma del Estado. En la reforma del Estado es lo que yo llamo no solo el programa del Plan Motosierra, que es eliminar de cuajo la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada a la chilena. Digo, que ahora, digamos, con los escándalos de corrupción me terminan dando la razón a mí. Eliminar las transferencias discrecionales. ¿Eliminar la obra pública es el Estado no financia más obra pública? No. Nada. Y no hace más obra pública. Son 2 sistemas de iniciativa privada. Ese mecanismo lo desarrollaron en Chile. Está bien, pero yo necesito hacer tendido de... Bueno, en gasoductos sí se hace privado, pero cloacas, agua... Pero de vuelta, a ver, te lo hago más... Viviendas, proyectos de viviendas... Bueno, con viviendas tenemos un proyecto autogestionado. Pero, y eso, digamos, en especial lo que tiene que ver con las viviendas populares, de cómo autogestionarlo y que se puede hacer, y se puede hacer desde el sector privado. Pero vamos a un caso típico que en la teoría económica te diría, no, vos tenés un monopolio natural, el transporte de energía, ¿no? Digo, o sea, parece que es un monopolio natural. Ahora, sin embargo, cuando vos desarrollaste el sistema eléctrico, vos tenías un problema en el Comahue, ¿no? Porque vos generabas no tenías transporte. Claro, no tenías forma de transportarla. Entonces, ¿qué pasa? Como era todo hidroeléctrico y eran todas centrales de pasada, entonces vos no podías regular la cantidad de agua y entonces el precio se hacía 0. Con lo cual vos quedabas generando localmente y perdías un montón de plata. O te perdías de ganar un montón de plata. La 4ª línea del Comahue, ¿quién la hizo? El sector privado. Sí, igual estoy pensando en el financiamiento, porque me parece que el financiamiento es público de esa línea. No, pero eso lo hicieron ellos. Porque yo tengo, acordate del famoso impuesto en la boleta de luz que era el financiamiento del tendido eléctrico del sur. Sí, bueno, está bien, pero eso es de vuelta, es una deformación que hizo el Estado, porque lo quiso arreglar el Estado, porque alguien lo quería hacer. Bueno, y si vos necesitas asfaltar, el asfalto de cualquier municipio... Bueno, no a ver, lo puedo hacer de 2 maneras. Piensa esto. Las rutas, la ruta es un asfaltado. Sí, ahí vas contra peaje. Bueno, ¿y cómo lo hacen entonces en Chile? No, es todo privado. Por eso, pero ahí vas contra peaje. Te lo hago en otro caso. En un country. Sí. ¿Quién hizo la ruta adentro del country? Los propietarios. ¿Te das cuenta? Sí se puede, sí se puede. El problema es... Eso es muy Macri lo que acabo de decir. Bueno, o sea, se puede. Digo, yo creí que no me ibas a hacer bullying en la nota. Lo que pasa es que yo entiendo eso de la financiación del sector privado en obras grandes. Yo creo que vos no podés reducir la obra pública al 100% porque es imposible. Pero sí creo que la podés reducir Chile, de vuelta, en Chile lo hicieron justamente porque no tenían plata. Es un mecanismo que se diseñó porque no tenían plata. Y sí lo podés hacer, vos le podés encontrar la vuelta. A ver, yo cuando trabajaba en... te voy a poner otra manera. Te lo hago con un caso. Sí. Cuando yo trabajaba en la empresa que trabajaba antes, o sea, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Corporación América. Que no es el canal. No, es la de Urnequian. Es la de, exacto. Entonces, hicimos un proyecto de un túnel de baja altura de 52 kilómetros. ¿Qué te dicen todos? No, eso es imposible, eso es obra pública. Y sin embargo, ¿sabes lo que descubrimos? Un mecanismo para poder hacerlo desde el sector privado. Es decir, esto requiere... Vos lo podés hacer del sector privado. Lo que pasa es que el sector privado tiene que ganar para hacer eso. ¿Quién lo va a pagar eso que gana el sector privado? ¿El Estado o el usuario final? No, lo tiene que pagar el usuario, si no, no existe. Bueno, entonces,
¿Qué ventaja? O sea, porque si no tengo demanda no tiene por qué existir, ¿me comprendés, Antonio? No, está perfecto. Y lo va a pagar el que lo usa, no lo va a pagar todo el país. Obviamente, por no usar, claro. digo, los trenes de proximidad del AMBA lo paga todo el país. Bueno, eso está mal. Entonces, digo, que pague el que lo usa, esa es la realidad. Entonces, ahí, porque no terminé de contestar, o sea, yo te contesto todo, o sea, no te terminé de contestar cómo se arregla el problema de los empleados públicos. Entonces, la baja del gasto público que te estoy mencionando, ya sea obra pública, transferencias discrecionales, subsidios económicos, avanzar en la privatización de las empresas del Estado, y si querés terminar con los regímenes de privilegio, que es un punto más del PBI, ahí tenés un gran número de ajuste. Eso te va a permitir bajar impuestos. Nosotros estamos trabajando en una reforma fiscal de llevarlo de 170 a 10. Obviamente que muchos impuestos son, digamos, de las provincias y eso requiere un acuerdo y ese es parte del acuerdo que se va a hacer con el tema de la coparticipación. Pero vas a tener un sistema más ágil, más directo, más sencillo. Y eso, digamos, complementado con la reforma del mercado laboral que recién hablamos, eso te va a permitir ser competitivo fiscalmente, te va a permitir ser competitivo laboralmente, entonces vas a poder abrir la economía. En paralelo nosotros estamos trabajando en lo que va a ser la reforma financiera que termine con la eliminación del Banco Central, con lo cual vamos a abortar directamente con la inflación. Eso va a permitir que el sistema de precios funcione y que entonces vos puedas asignar los recursos correctamente. Eso y cada cual importa lo que quiere. Obviamente. No hay, te aviso, no hay más tipo de cambio paralelo, no hay más controles, o sea, es libre, o sea, libre totalmente. Y eso también, digamos, también tenemos, que también lo discutimos con la gente del campo, la eliminación de las retenciones. Ahora, en ese contexto, lo que te va a hacer esa reforma te va a dar 15 años de mucho crecimiento económico, que esta es la parte interesante. ¿Viste? Yo hablo de 35 años. Esto, digamos, el número no lo inventé, o sea, vos agarrás, calibrás los números de Argentina y decís, bueno, ¿cuánto tiempo tarda Argentina en alcanzar a Estados Unidos en dinámica? O sea, Estados Unidos está acá, Argentina está acá, Estados Unidos viene así, alcanzarlo. 35 años. En ese contexto, hay gente que te dice, no, pero yo no puedo esperar 35 años. Pero hay una buena noticia. 2/3 de la mejora ocurren en el primer tercio de tiempo, es decir, estamos hablando entre 12 y 15 años. Eso después te permite ir a las reformas de segunda generación, que es reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos, te permite ir a un programa de retiro voluntario en el Estado, pero no que te salga mal como te salió en los 90 porque no tenías la flexibilización laboral. Y la otra parte es la de los programas sociales. La próxima, dentro de un tiempito, yo quiero saber qué se va a hacer con educación pública, con salud pública, Fuerzas Armadas. ¿Te cuento una de educación pública que es buenísima? En un tiempito. No, ahora nos tenemos que ir. Okay. Pero para la próxima... Pero tengo una muy buena. Para la próxima... No, pero en serio, yo quiero que me empiecen a contar qué van a hacer y cómo. Porque si no, no tiene sentido nada. Si no, son campañas completamente vacías. Exactamente. Javier, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias.